Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conectados en el día de hoy a un nuevo encuentro de nuestros ciclos de conversaciones abiertas. Este año el Instituto Chileno de Terapia Familiar cumple 40 años acompañando a las familias y parejas a través de la terapia, la formación de terapeutas y trabajando con familias que han sido vulnerabilizadas. Este año también nos queremos unir a la conmemoración de los 40 años, de los 50 años del golpe militar, porque a todos nos pasó. Les pedimos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes en estas dos grandes actividades que recordamos este año. Vamos a presentar hoy a la psicóloga Francisca Bustos y para ello va a estar Valentina Jacobelli, psicóloga, terapeuta familiar, miembro de la Unidad de Fertilidad, Familia y Adopción, presentándola para este conversatorio del día de hoy. Que les vaya muy bien. Gracias, Vero. Yo soy Valentina Jacobelli, soy psicóloga de la Unidad de Familia, Fertilidad y Adopción. Y en este conversatorio justamente vamos a hablar de la infertilidad y la pareja, como los desafíos, las tensiones, las oportunidades que se presentan. Y para eso quisimos invitar a Francisca a conversar con nosotros, pero les voy a contar un poco desde dónde surge esto de poder hablar de fertilidad también en una unidad que también se dedica a la adopción. Y es que nosotros hemos visto que en los postulantes a ser familia adoptiva, la infertilidad es un tema que siempre está presente, que aunque hayan pasado muchos años antes de decidirse por la adopción, en la terapia nosotros hemos constatado un duelo por infertilidad que está muy poco elaborado. Vemos también como un desafío que la pareja pueda construir una visión y una identidad en conjunto en relación a cómo viven la infertilidad. Esto a veces queda congelado durante los procesos de tratamiento médico y vuelve a aparecer en terapia. Y nosotros sí vemos una diferencia entre quienes han elaborado esto o lo han vivido como pareja, que lo han integrado a su identidad como pareja, y aquellos que no, que lo han vivido solo. Eso es algo que conversamos con Francisca cuando estábamos organizando este conversatorio, y justamente ella también nos va a hablar de eso. Le preguntábamos si ve diferencia, si muchas veces ve gente muy sola o qué diferencia hace eso al elaborarlo en pareja. Una de las frases que nosotros siempre escuchamos, es muy conocida en la unidad, cuando nos dicen la infertilidad ya no es tema, eso ya lo cerramos, pero nos vamos dando cuenta que sí es un tema central, aunque subyacente. Nuestra tarea es ayudar a las parejas a retomarlo, no de una manera traumática, al contrario, de una forma constructiva, promoviendo esta elaboración e integración. Y esto es algo que se agradece mucho porque las personas logran finalmente visualizar cómo la vivencia de infertilidad influye en su propia historia y cómo esto incide o va a incidir en el futuro vínculo con un hijo adoptivo. Y esto, entonces, como les decía, desde ahí que nos parece importante hablar con Francisca. ¿Y por qué con ella? Bueno, porque tiene mucha experiencia. Ella es magíster en psicología clínica, mención en investigación, también terapeuta cognitivo-conductual integrativa, se ha especializado en DBT, tiene un diploma en estudios avanzados en reproducción humana asistida de la Universidad Nacional de San Martín y el Centro de Estudios Psicoanalíticos CEP de Argentina. Además, actualmente está ya dedicándose a pareja, terminando ahí un estudio en terapia de pareja focalizada en las emociones y, por supuesto, creadora de Anida en Ti, Psicología y Reproducción, que es un espacio vinculado a la difusión, educación y a la atención clínica en el ámbito de la
psicología y la reproducción. Entonces, bueno, por eso más que nada la hemos invitado, los voy a dejar con ella. Antes, eso sí, estuvimos recibiendo algunas preguntas. Vamos a estar recibiendo preguntas mientras ella nos expone. Y sí es importante aclarar algunas cosas. El tema es muy amplio. Pareja e infertilidad es sumamente amplio. Y hay algunas cosas que nos quedan fuera necesariamente. Dentro de las preguntas que ya habíamos recibido, algunas se referían quizás a temas más específicos de pareja, no necesariamente de infertilidad, que esos no alcanzan a ser abordados. Y también hay algunas preguntas en relación a la fertilidad o los procesos asistidos en la monoparentalidad. Y eso tampoco lamentablemente alcanza a ser abordado acá, sino que nos estamos centrando en la vivencia en la pareja que busca concebir un hijo y tiene dificultades en eso, ¿sí? Así que sin más los dejo ahora con Francisca Bustos. Muchas gracias, Valentina. Voy a compartir un material que tengo a disposición para poder situar, ¿no es cierto?, la presentación de lo que vamos a estar hablando hoy día. Quiero compartirles también que esto no estaba programado, pero en la consulta al lado mío, voy a poner ahora la vista acá, si me confirman que se está viendo bien, les agradezco. Perfecto. Perfecto, súper. Lo que decía en la consulta al lado mío, empezaron unos trabajos recientemente, así que si el audio, en el audio escuchan muy mal porque se oye el taladro, todo eso, me avisan porque tengo audífonos y puedo conectarlos a ver si es que se escucha de mejor manera, pero si no interfiere voy a comenzar así este encuentro. Y en primer lugar, muchas gracias al Instituto por su invitación, por la diversa y fructífera labor en la ayuda que otorgan a las familias y la formación de nosotros, terapeutas a nivel nacional, a ti Valentina y al equipo de adopción que representas hoy y con quien tuve el gusto de compartir por su labor e interés en encontrarnos en torno a una experiencia que, como bien decías, muchas de ustedes han debido acoger y acompañar al recibir parejas movilizadas por el deseo de paternar que ven luego de un largo recorrido por la infertilidad una respuesta en la adopción a ese deseo. Hoy, como bien explicó Valentina, les voy a compartir algunas aproximaciones generales al recorrido de estas parejas. Si bien obedece a una generalización, evidentemente cada recorrido es único y particular, y un recorrido por la infertilidad, ¿no? Un recorrido que es no lineal. Por tanto, el nombre que aquí aparece, ¿no?, del desafío a la oportunidad puede parecer desde ese lugar un poco equívoco, pero explicaré a continuación cuál es el énfasis que hemos querido darle en esta oportunidad. En primer lugar, me parece relevante en este encuentro recolocar la mirada en la procreación como objeto de estudio y reflexión, no solo en torno a la salud sexual y reproductiva de individuos y parejas, sino también del lugar que ésta tiene a partir de la irrupción de las técnicas médicamente asistidas en reproducción humana, posibilitando escenarios que buscan responder al deseo de hijo, ampliando las construcciones y realidades a las que estamos o hemos estado, ¿no?, habituados, planteando nuevas tensiones respecto de los límites, cuya construcción queda sujeta a variables complejas, a ser pensadas y elaboradas, no solo por quien transita por esta experiencia, sino también por todos como sociedad. Como no podemos abarcar todo ello en este encuentro, esta presentación tendrá foco en visibilizar, como hice en el segundo punto, algunas tensiones y oportunidades, tanto para quienes se ven atravesadas por esta dificultad, como para quienes también quizás nos están oyendo y les acompañamos, ya sea desde lo profesional o tenemos interés en conocer un poco más de esta experiencia, y también quienes acompañamos en lo vincular.
Perdón, retrocedí. Voy adelante. Quiero partir por expresar una realidad mayormente compartida. No es sino hasta que surge el deseo de ser padres y se intenta que la fertilidad adquiere relevancia en la vida de una persona y pareja. Quizás es vista por primera vez. La pregunta con la que hemos crecido, y me parece relevante partir desde aquí, es el cuándo y o con quién. No si podré o no. La fertilidad desde ese lugar es un aspecto que damos por sentado y que poco se habla de ella, poco también se educa. Pero no es menos cierto, como refiere aquí Patricia Alcolombre, y quise traer su cita del libro Deseo de Hijo y Pasión de Hijo, que el deseo de hijo, hoy más que antes, se ve atravesado en su consecución biológica por la inclusión de terceros médicos, por el reemplazo del encuentro sexual gracias a los avances médicos tecnológicos, e incluso por la ausencia de pareja, y o inclusión de terceros donantes, subrogantes para la misma, dando lugar a conformaciones familiares y filiativas cuyo espacio en nuestra cultura está en permanente construcción, no solo en el ámbito socioafectivo, sino también político, jurídico y psicológico, y por cierto lingüístico, ¿no? A veces las palabras nos quedan cortas. No vamos a poder abarcar todas estas realidades, pero sí me parece relevante traerlas. Así como traer, quizás para una primera aproximación, de qué estamos hablando cuando hablamos de infertilidad. La definición de infertilidad o incapacidad para concebir ha tenido su propia evolución, que pone de manifiesto las transformaciones sociales de nuestro tiempo, ante las que no podemos quedar ajenos, pasando de circunscribirse de una enfermedad del aparato reproductor, como bien aparece ahí también en el inicio de la definición que les comparto, para lograr embarazo de parejas heteronormadas, como declara la Organización Mundial de la Salud, a una definición más inclusiva del 2017, que es la que comparto. En donde parte, ¿no es cierto?, desde la misma definición, como una enfermedad caracterizada por la imposibilidad de establecer un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección, o 6 meses, como aparece ahí abajo, ¿no?, en mujeres de 35 años o más, o debido a un deterioro de la capacidad de una persona para reproducirse como individuo con su pareja, siendo la infertilidad una enfermedad que genera tanto discapacidad como deterioro funcional. Comparto esta definición, como digo, más inclusiva del 2017, pues me parece es la que explica mejor la diversidad de usuarios que las clínicas reproductivas buscan acoger cada vez más, y a las que nos vemos necesitando acompañar en su construcción de familias, quienes nos dedicamos a este ámbito, no exentos por ello de tener, en primer lugar, si estamos hablando de tensiones y oportunidades, que revisar nuestras propias tensiones y elaborarlas sobre nuestro quehacer clínico. Ahora bien, es sobre este último punto de esa definición, sobre la discapacidad de deterioro funcional, que me detendré en esta presentación en una parte inicial, para que comprendamos, solo para clarificar nuevamente algunos términos adicionales. Respecto a quiénes pueden ser parte de este grupo, de quién estamos hablando, quise traer esta distinción. La infertilidad se clasifica como primaria o secundaria. La primaria es cuando no se ha logrado un hijo nacido sano, pero sin embargo ha habido embarazo que por distintas razones no llega a término. La infertilidad secundaria, por su parte, es cuando ya hay un hijo y no se logra una nueva gestación que llega a término con un hijo sano. ¿Por qué lo relevo? Porque muchas parejas forman parte de este grupo. Y al vivir esta infertilidad secundaria, son aún más invisibilizadas al tener un hijo. Y tiende a subestimarse su dolor y se comparte menos también. Siendo que estas parejas vivencian las mismas
los mismos cambios en su interacción relacional, en relación con el entorno, y se ven impactadas de maneras similares al primer grupo, por el estrés de los mismos tratamientos, pero a la vez por este silenciamiento. En ambos grupos, una realidad comúnmente compartida es la de experimentar, como aparece aquí en la definición, ¿no? La pérdida de los embarazos, ¿no? En etapas tempranas o más avanzadas, ¿no? La muerte gestacional, perinatal, muchas veces es invisibilizada y escasamente acompañada. La realidad es que 1 de cada 4 mujeres y familias experimentan a lo largo de su etapa reproductiva, cuando desean ser padres, la muerte gestacional y perinatal. Al respecto, Janet Jaffe señala la infertilidad incluso como un proceso traumático invisible, que deja a muchas parejas con una sensación ambigua de duelo, sin una forma clara de resolver ese duelo dentro de un contexto de apoyo social. Hoy en nuestro país ese contexto de apoyo está más cerca de un cambio, diría yo, a favor, gracias a la promulgación de Ley Dominga, que ha buscado visibilizar y situar a los hijos no nacidos en un lugar de reconocimiento social y acompañamiento. También la infertilidad, afortunadamente, cada vez está siendo más acogida por la creación de distintas comunidades que apoyan a parejas que transitan por esta realidad. Ahora, para clarificar también y derribar sobre todo algunos mitos para quienes están comenzando, para quienes acompañan, para familiares, que usualmente hacen la pregunta, bueno, ¿y quién un poco tiene la responsabilidad, ¿no?, de esto cuando no es algo escogido? Para calificar entonces los factores que causan la infertilidad en términos de salud sexual y reproductiva, es importante saber, y me parece al traerlo aquí, que se reparten en igual proporción entre hombres y mujeres. La infertilidad en igual medida es de la pareja, es decir, por factores mixtos. Y hay quienes transitarán este recorrido sin, como llaman en Argentina, más ESCA, esterilidad sin causa aparente, más que este factor desconocido, ¿no?, sin causa médica aparente, la que puede explicarse a veces solo retrospectivamente o ante nuevos hallazgos, intento tras intento, y que puede derivar en un factor femenino finalmente, o masculino, o mixto. Esta última condición se vuelve compleja, pues al no haber una realidad concreta, ¿no?, en el momento presente a la hora de consultar o al iniciar la búsqueda, frente a la que tomar acciones, la sensación de falta de control es mayor en las parejas, y los tiempos para tomar decisiones en torno a si avanzar o no con los tratamientos, sobre todo asistidos con esta escalada de intervenciones, tienden a ser más largos. Muchas parejas se ven expuestas además a que el entorno enjuicie si deciden o no avanzar, bajo la percepción de, al no tener una causa aparente o ser un factor desconocido, no decir está todo bien. Y es común que las mujeres escuchen comentarios del tipo, si no llegas es porque está obsesionada, ¿no?, si no llega al embarazo, tienes que relajarte. Esto último lo comparto un poco como para la toma de conciencia de quienes somos esos grupos de apoyo de muchas personas. Solo propicia el malestar emocional, lo incrementa, así como el aislamiento frente a esa posible red de apoyo en la que te podrías convertir o eres. E inclusive propicia algunas veces, sobre todo a nivel más bien también familiar, cortes emocionales con vínculos significativos.
Hay causas que serán irreversibles y otras reversibles, pudiéndose restaurar la salud. Hay otras que aún haciéndolo no necesariamente garantizarán embarazo, lo cual no es raro si comprendemos que la tasa de fecundabilidad por parte de nosotros, especie humana, es bien baja, aún en las mejores condiciones de salud. Por tanto, los tratamientos reproductivos vendrán a ser una herramienta para asistir o sustituir ciertos procesos. Lo cierto es que la infertilidad es una realidad cada vez más común. Tienen infertilidad 1 de cada 6 parejas en edad reproductiva, lo cual está en aumento. De estas van a requerir tratamientos reproductivos un 3%. De estos, 30% requerirán técnicas asistidas de alta complejidad. Estamos hablando aquí de fecundación in vitro o tratamientos a través de ICSI. Me pareció relevante colocar aquí este dato de lo que sucede en nuestro país. En Chile, el 20% de estos tratamientos de alta complejidad son hoy por ovodonación. Lo que implica para quienes son receptores verse enfrentados a hacer dentro del recorrido personal, adicional al tránsito por la misma infertilidad y los tratamientos, una reformulación importante respecto a la construcción que tenían de ese hijo en su mente y dentro de la relación, al lugar que tienen lo genético en la filiación y entramado familiar, presentándose tensiones a resolver a nivel familiar en términos de esta resolución sobre la apertura de esta información o la instalación de ello como un secreto con lo que ello trae. Lo cual me parece pertinente de ser elaborado en un tiempo y espacio seguro, ¿no? Alejado de los tiempos muchas veces reproductivos que parecen urgentes e inminentes, que permita a la pareja, persona que se ve, ¿no es cierto?, ante esta decisión, explorar creencias, temores, fantasías, junto con integrar la evidencia que hasta ahora hay en torno a la conformación de familias por gametodonación que puedan responder a algunas de las interrogantes que pueden darse de manera natural en muchos padres e hijos no concebidos. En Chile, hoy se cubre solo un 19%, en el contexto más ideal de las necesidades estimadas en términos de tratamientos reproductivos. Por tanto, hay parejas que aún necesitando esta asistencia técnica, médica, no podrán acceder a ella. La fertilidad se ve afectada por temas económicos, de políticas de salud pública y de bienestar social. Por último, como aparece ahí en el cuadrante de la derecha, y no por ello menos importante para quienes trabajamos en el área, ¿no es cierto?, del bienestar y de la salud mental, es una realidad común que a los 2 años de tratamiento los síntomas depresivos y ansiosos se incrementen al doble en hombres y mujeres que transitan por la infertilidad. Y ahora vamos a comprender por qué. Porque la infertilidad supone para la pareja que desea ser padres, entendiendo que surge este deseo y hay un intento de embarazo, una crisis en el proyecto vital, que implica la conjunción de múltiples duelos, una respuesta emocional cíclica que tiene distintas aristas, ¿no? Antes, durante, después de los tratamientos, pero lo más característico es que es cíclico, que va de la esperanza a la desesperanza, y se vive como una montaña rusa emocional, en términos de emociones que impulsan, ¿no es cierto?, la acción, miedo, frustración, ansiedad, sentimientos de inadecuación, y estos van una y otra vez experimentándose a través de los ciclos
sean asistidos o no. Como crisis es vista como un acontecimiento vital estresante y proceso estresante. Vamos a un poco detenernos en eso en la siguiente diapositiva. Todo esto impacta en la calidad de vida de la pareja, dependiendo también este impacto de un factor externo relevante que me parece importante también colocar aquí, que tiene que ver con la calidad y disponibilidad de atención de los servicios médicos y el trato recibido por el equipo tratante, ¿no? No solo es importante el sistema de soporte social, sino que también el sistema que presta la atención y cómo eso impacta en la calidad de vida de las parejas es algo que se ha ido también relevando en distintos estudios. ¿A qué tensiones se ven expuestas las parejas que se ven atravesadas por esta vivencia? En una encuesta realizada por Georgia Witkin a más de 2.000 mujeres en Estados de América, en que puntuaban factores estresantes para ellas en una escala del 1 al 100, como ordenando. La infertilidad aparecía tanto como una pérdida causante de estrés, como un estresor de sobrecarga crónica, ocupando el 4º lugar en el primer grupo, antecedida solo por la muerte del cónyuge, el divorcio y aborto. Es decir, es una experiencia que para las mujeres que fueron encuestadas, ¿no? Pero diría para la pareja, es un acontecimiento vital estresante. Respecto de las pérdidas causantes de estrés, la infertilidad, como aparece ahí en el primer punto, cuando acontece como diagnóstico es vivido como la pérdida de algo que existía invisiblemente, activando un duelo complejo. La persona y pareja comienza una revisión biográfica, cuestionándose el momento que eligieron para tener hijos y las decisiones previas en términos de salud reproductiva, experimentando la pérdida de control sobre el plan vital. Esto puede expresarse como un estado inicial, muchas veces de shock, negación, dando paso a culpas y rabias frente a la propia historia, la pareja y los equipos de salud. También la educación, ¿no? Emerge en el discurso una sensación de que esto no debiera estar pasándome, no a mí. Esto no debe ser así, lo que se experimenta con mucha tristeza. Era algo que dábamos por sentado y es primera vez que nos encontramos ante la ausencia de ese algo que parecía constitutivo de nosotros. En este tránsito, muchas parejas tardan tiempo en consultar a especialistas. En promedio, como aparece ahí, ¿no es cierto?, en el tercer punto, las parejas tardan 2 años en llegar a consulta. Y cuando lo hacen, muchas de ellas llegan al diagnóstico con la sensación de haber perdido tiempo y tener tiempo en contra frente a las indicaciones médicas y las posibilidades. Emergiendo en el discurso el por qué nadie me dijo antes y si yo hubiera sabido qué decisiones había tomado retrospectivamente. Esto demanda una reorganización de recursos, de afrontamiento, frente a las alternativas de tratamientos que se presentan, por la cual se transita como parte de la aceptación ante el proceso y adaptación hasta definir qué es lo que se hará. La infertilidad y sus causas son vividas para muchas personas, en lo individual, como parejas, como una pérdida de salud. Similar al cáncer, se ha homologado a ello, en términos del impacto que tiene en la calidad de vida. A ello se suma que en algunas ocasiones el tratamiento a los factores que interfieren y explican las causas de la infertilidad
Implican acciones invasivas médicamente, acciones quirúrgicas que pueden significar la pérdida de partes del cuerpo, o acciones quirúrgicas que son necesarias por situaciones de urgencia gineco-obstétrica, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, la extirpación de una trompa en la mujer, con el consiguiente, ¿no es cierto?, impacto que eso pueda tener en términos de la salud sexual y reproductiva. En el proceso es recurrente vivir con la pérdida de los hijos, como vimos anteriormente, biológicos, como una posibilidad que se hace real en las experiencias de abortos que pueden darse, en las betas negativas intento tras intento, y la pérdida de embriones también en quienes hacen, ¿no?, las técnicas asistidas de alta complejidad. Así como con la posible pérdida de la continuidad genética al existir la indicación de la donación de gametos como respuesta a los intentos fallidos o imposibilidad de concebir con gametas propias. Cada vez más tempranamente en las consultas médicas indicadas, no por algo antojadizo, sino por la edad a la que se llega a consultar, factor que pesa en términos de género a nosotras las mujeres, por el hecho que nuestra reserva ovárica va disminuyendo con los años. Ahora bien, señalé antes, no solo una pérdida causante de estrés, también la infertilidad se constituye como un estresor de sobrecarga crónica. Esto decir que implica distintos cambios en dinámicas y en áreas de la vida que van a ser constitutivas de distintas fuentes de estrés que se van situando a lo largo del tiempo. Como puede ser, en primer lugar, y aparece ahí, el tratamiento en sí mismo. Aparece como un actor relevante, no solo por todo lo que implica en términos de recursos de tiempo, de poner el cuerpo, de sostener medicación, de asistir a los controles, también por lo invasivo que puede ser a la intimidad de la pareja, muchas veces, y como también en términos de el intervenir, ¿no es cierto?, en el programar la sexualidad de la pareja, empieza a generar también algunos cambios en la dinámica. Los cambios con el tiempo en la autopercepción sobre el cuerpo y la identidad dependerán en parte de la socialización de los roles de género incorporados por cada miembro de la pareja. Podrán así tener un impacto mayor o menor en cuanto se defina a la mujer por esta ¿no es cierto?, función de ser madre y su capacidad reproductiva como signo de feminidad, y el hombre en tanto se defina como viril por su capacidad seminal, impactando estos aspectos en la vida sexual de la pareja. Quiero hacer ahí un hincapié, ¿no? Si bien hay muchos desafíos en torno a la vida sexual de las parejas que transitan por la infertilidad y transitan por los tratamientos reproductivos, será una oportunidad aquí explorar y ampliar la mirada que cada pareja tiene sobre su sexualidad, para redirigir la atención no solo a la función reproductiva que está puesta en juego en este deseo, pero también recolocar la mirada sobre otras funciones que también tiene la sexualidad, como puede ser la erótica y de comunicación afectiva en la pareja. He ahí una gran oportunidad de exploración y de reaseguramiento. Otro estresor, como aparece, ¿no?, en el tercer punto, estoy ahí, será el económico, relevando incluso ahí la Organización Mundial de la Salud la importancia de ampliar las coberturas para la infertilidad por ser una enfermedad que empobrece a quienes la padecen. Más aún en países como el nuestro, donde la cobertura es escasa y, bueno, no contamos con una ley de reproducción humanamente asistida. Otro ámbito que se ve conflictuado es el laboral, y ahí sí que voy a hacer hincapié desde una perspectiva de género a las diferencias. No solo por la demanda requerida para las mujeres para poder acudir a las consultas, que aumenta la atención en ellas por el ausentismo en periodos determinados del ciclo que requieren, ¿no es cierto?, asistir a controles, a ecografías, al seguimiento,
sino también por la falta de protección y conciliación maternidad-trabajo que implica e impacta a las mujeres y su crecimiento laboral, existiendo la tensión de socializar en los trabajos la realidad de los tratamientos, ¿no? Me surge la pregunta, ¿cuento o no? ¿A qué riesgos me expongo si cuento? Que además estoy intentando ser madre para conseguir, además, ¿no? Si quiero un siguiente puesto, desafío laboral. ¿Qué se me va a jugar ahí? Y eso empieza a ser un factor, ¿no es cierto?, de estrés en la relación de la mujer con el trabajo. En lo social suele vivirse esto con aislamiento, sobre todo si el grupo de pares está en una etapa de anuncios de embarazo y llegada de hijos. Puede experimentarse la discriminación por parte del entorno y acceso a tratamientos en caso de ser mujeres solas o parejas del mismo sexo. Se dan tensiones éticas y religiosas a quienes no tienen perspectivas en torno, ¿no es cierto?, a la fecundación, a la procreación, a las técnicas asistidas. Y estas desafían muchas veces la vinculación incluso con entidades que eran espacios de referencia, de sostén, de soporte emocional, de desarrollo espiritual, y también con las familias, sobre todo cuando hay sistemas de creencias que son más rígidos, en donde la diferenciación respecto de ese sistema de creencias puede poner en juego la vinculación. Y por último, el entorno, el lugar que ocupamos nosotros como personas que acompañamos, ¿no? Se ve que también un apoyo inadecuado del entorno puede ser un factor estresante en la posibilidad de tramitar todas estas interferencias, ¿no? Y demandas, tanto internas como externas, a las que se ven las personas que transitan por la infertilidad y que acuden a los tratamientos en ayuda. Perdón, me volví, voy adelante. Ante esto me parece importante recalcar, muchas personas y parejas transitarán la infertilidad ya sea por causas sociales o de salud y lograrán ser padres. Alrededor del 23% abandonará el tratamiento antes de tiempo porque lo percibe como una carga. Y esto me parece muy relevante porque pone de manifiesto para mí que las medidas no bastan solo con ampliar recursos de acceso, ¿no? De cobertura hacia los tratamientos. En países donde las hay, no necesariamente las personas sostienen los tratamientos, porque lo que se juega es todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y la mirada debiera ser de un acompañamiento integral para quien transita por esta experiencia, que no es solo de cuerpo, sino que también es biopsicosocial, ¿no? Y que nos pone también en torno a ciertas tensiones con nuestros sistemas de apoyo más próximos y a la vez más externos. Cerca de 1/3 de las parejas finalizará los tratamientos sin conseguir un embarazo o el nacimiento de su hijo, teniendo que reformular su plan vital y adaptarse, tejiendo nuevos caminos posibles. El tiempo transcurrido de la infertilidad, la experiencia de intentos fallidos son factor de riesgo para predecir impacto en salud mental e insatisfacción en la pareja. ¿Cómo se puede expresar en la pareja esta experiencia? Quiero señalar aquí, ¿no?, como un poco dos polaridades, ¿no? Por un lado, en el cuadrante izquierdo, ¿no?, puede expresarse desde este lugar, ¿no?, desde mayor hostilidad, resentimiento, que se puede dar incomprensión, ansiedad sobre el estatus de la relación, se active un gran temor al abandono y la ruptura, e incapacidad de revelar sentimientos a la pareja, ¿no? Lo que queda de manifiesto, ¿no?, en algunas frases como esas, ¿no? No sé qué pensará, no quiero cargarla con mi pena, no quiero aburrirlo, quiero que ella esté bien o él esté bien, quiero que crea que todo va a estar bien, ¿no? Y caer en posiciones a veces o respuestas emocionales que minimizan la expresión de las emociones tal y como son y se cae en un optimismo como una
quizás defensa, ¿no? Protección frente a la imposibilidad. Por otro lado, algunas parejas, y esto se ha visto, no toda pareja entra en tensión, algunas viven esto transitándolo con un mayor aumento de la intimidad, el amor y apoyo. El desafío, me parece a mí, aquí, por eso puse esa imagen ahí al centro, es para quienes acompañamos estos procesos, ayudar a poder tender puentes para que quienes se encuentran en el primer grupo puedan reasegurar su relación y tener expresiones emocionales que vayan más en la línea del segundo. ¿De qué depende un mejor ajuste? Y aquí quizás quienes puedan estar transitando con esta experiencia pueden ir, ¿no?, automonitoreando, observándose. ¿Qué se ha visto? La calidad y nivel de ajuste de la pareja previo al diagnóstico es un factor predictor del nivel de desajuste que pueda derivarse, ¿no? Entonces, entrar a estos procesos cuando ya ha habido cierto nivel de conflicto, posiblemente va a hacer que el tránsito sea más complejo para la pareja. Pueden haber dos grupos, ¿no? Quienes como parejas han conformado principalmente bajo el propósito de ser una familia con hijos, posiblemente presentan más dificultades en su afrontamiento y resolución frente a esta experiencia, mientras que quienes se han vinculado por múltiples proyectos, objetivos en común y actividades, posiblemente, como dice ahí, sobrellevan mejor el periodo de infertilidad. ¿De qué depende un mejor ajuste? Se han descrito, y quise traer, ¿no? Pueden haber más, pero traje 4 pilares, ¿no? Uno, el nivel de estrés social percibido, que quiere decir que parejas con percepciones similares de estrés social relacionados con la infertilidad tienen mejor ajuste, ¿no?, que aquellas que tienen distinta percepción, en donde de nuevo quizás un miembro de la pareja presenta, ¿no es cierto?, esta disonancia con el entorno y el otro no puede acompañar o comprender, ¿no?, porque la persona se repliega, se aísla o no quiere participar de ciertas actividades sociales, ¿no?, cayendo ahí quizás en circuitos de incomprensión, de mayor ansiedad, de enjuiciamiento, ¿no?, que facilitan el estrés. El nivel de deseo de paternidad. Parejas, se ha visto, con niveles similares de necesidad de paternidad, de deseo de paternar y creencias en torno a la fertilidad, también muestran mejor ajuste, que quienes difieren en ello. Y a la hora de entrar en los procesos reproductivos, eso es muy relevante de explorar, ¿no? Quienes tienen distintas valoraciones sobre lo que va a ser transitar por un determinado tratamiento, ya sea por sus creencias, sistema de valores, por la proximidad que puedan tener con la posición de también ser pacientes, ¿no?, en términos reproductivos, van a requerir un espacio de elaboración mejor para que pueda haber mayor ajuste dentro de la pareja. Y si no, van a vivir con mayor nivel de impacto o desajuste. Otro elemento es la comunicación emocional. Se ha visto que compartir el estrés asociado a la infertilidad puede mejorar la relación de pareja. Y esto puede ser paradójico para muchas parejas que dicen, no quiero hacer que este tema sea lo central, cual me parece importante, pero desde ese lugar y tratar de cuidar la relación, dejan este tema, ¿no?, muy periférico, siendo que mayormente las mujeres estamos, ¿no?, en nuestro ciclo reproductivo muy conscientes, ¿no?, de, bueno, en qué momento nos encontramos y si es que hay posibilidades o no. Quizás desde ese lugar de reconocimiento de la fertilidad a poder saber si es que este es un ciclo o no en el que podríamos intentarlo, si es en baja complejidad o en otro nivel de intervención, ¿no es cierto?, asistiendo muchas veces a controles médicos desde ese lugar, jugándose una alerta que es mayor. Y que desde ese lugar es muy difícil no estar pensando en esto y dejarlo como algo periférico, porque toma muchos esfuerzos y movimientos de distintas áreas en la vida. El cuarto elemento, los estilos de afrontamiento, ¿no?
La literatura actual sobre intervenciones específicas para parejas que se someten a tratamientos de infertilidad señala mejoras significativas para las parejas que utilizan mecanismos de afrontamiento basados en el significado y que tienen una comunicación diádica más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir aquí a quienes experimentan menos angustia. Quiere decir que las parejas que utilizan afrontamiento basado en el significado buscan valores y creencias comunes como pareja en torno y alrededor de su experiencia de vida y de esta experiencia como puede ser la infertilidad. Quienes buscan a su pareja como un lugar seguro y validador para comunicar sus sentimientos y experiencias sobre la infertilidad, o que confían en sus parejas para ayudar en el cuidado personal general, tienen los resultados relacionales más positivos. Así también, y por último, pero me parece relevante, las parejas que reciben apoyo social y terapéutico específico para la infertilidad en comparación con las parejas que no reciben apoyo específico para la infertilidad, son las que experimentan menos angustia. Y en ese sentido quiero relevar un poco a las distintas colegas que estamos trabajando en este ámbito desde un área de especificidad como es la psicología de la reproducción, y también el aporte que pueden hacer quienes son psicólogas clínicas con formación perinatal, que se han formado con formación en técnicas de reproducción humana asistidas e infertilidad, ¿no? Tratamientos específicos para las necesidades específicas que van a ver expuestas las parejas, ¿no? En cada una de las escaladas de los tratamientos y los desafíos muestran una respuesta emocional favorecedora. Quienes experimentan más malestar, como aparece ahí, parejas que utilizan estrategias de afrontamiento vinculadas a la evitación emocional dentro de su relación, evitación o escape, puede ser también a nivel conductual, como un excesivo albergar, ¿no es cierto?, excesivo tiempo en el trabajo, como una medida de escape, el alcohol, consumo de drogas, ¿no? Quienes también utilizan estrategias de confrontación o crítica y autocontrol, control de la respuesta emocional, reportan más malestar. ¿Cómo hacer? ¿No? Es una pregunta que me hicieron dentro de la conversación que sostuvimos con el equipo. ¿Cómo hacer del tránsito por esta crisis una oportunidad de fortalecer recursos? A mi parecer, y es esa invitación más importante, es mirar esto como una oportunidad vincular, una oportunidad para tomar conciencia de los estilos de apego y respuesta emocional en la dinámica de pareja. Intervenir para ayudar a que la pareja tome conciencia de su ciclo de respuesta emocional, cómo a veces muchos caemos en ciclos negativos de respuesta emocional, y nuestro modo de afrontamiento en la interacción, como tendencias de acción que pueden ser a replegarnos o a confrontar, y cómo eso genera una respuesta en el otro, puede ser un primer paso para fomentar luego una respuesta que aporte seguridad en la expresión emocional de ambos miembros de la pareja, reconduciendo a fortalecer la conexión de la misma. Aquí me parece importante mencionar los factores esenciales para un apego seguro, que sintetiza muy bien la doctora Sue Johnson en su modelo de terapia focalizada en emociones, que tiene que ver con trabajar sobre 3 pilares fundamentales, como son la disponibilidad al interior de la pareja, la responsabilidad, la capacidad de responder en sintonía con la emoción del otro, con la experiencia que el otro me comparte, y el involucramiento, también como señales de reaseguramiento para disminuir nuestro sistema de alerta que se va a activar ante todas las amenazas que hemos visto, ¿no? Amenazas del vínculo, factores estresantes, y nos van a hacer muchas veces caer en ciclos de comunicación que pueden ser negativos a la hora de fomentar la conexión emocional y las posibilidades de elaboración en conjunto. ¿Cómo lograrlo? El ideal es una intervención preventiva y no interventiva, ¿no?
Para ello, la atención psicológica a la pareja infértil o quien consulta debería ser a la par que la evaluación médica. Y ahí, bueno, un alcance, ¿no es cierto?, los equipos médicos para que puedan integrar este aspecto dentro del ámbito de su consulta como un aspecto de asesoramiento y cuidado para quienes acompañan. ¿Esto con qué fin? Con el fin de promover y restaurar el equilibrio emocional, bienestar personal y de pareja, ¿no es cierto?, si la hay a quien consulta. ¿Cómo lograrlo también? Y aquí la tarea es de todos, con el apoyo social y de la pareja, persona, con la búsqueda de dicho apoyo de manera activa. Hoy por hoy, afortunadamente, hay más comunidades que buscan, ¿no es cierto?, que esta experiencia no sea una experiencia necesariamente aislada y salir un poquito de los tabús en torno a la misma infertilidad. Con esto voy a terminar, porque no sé, se me ha pasado volando, pero me parece que puedo estar en el tiempo. ¿Qué me parece a mí necesario dentro de lo que debemos alojar o propiciar? Cada persona que acompaña, y sobre todo los terapeutas que estamos en este campo, lo primero es habilitar un tiempo, ¿no? Un espacio donde el tic-tac biológico, si bien debemos reconocerlo, no sea necesariamente el que comande todas las acciones, y habilitar un tiempo, sobre todo para la reflexión y elaboración ante la urgencia de acción, en el que tengan lugar la persona, la pareja y el hijo posible. Muchas veces, quien se responsabiliza muchas veces de la carga de los tratamientos es la mujer, y es quien llega mayormente a la consulta. Y no trabajo solo con la persona que aparece en la consulta, ¿no? Quienes tienen formación sistémica me imagino que también lo abordan desde ese lugar. Trabajar también con la pareja, esté o no esté, ¿no? Como posibilidad de que quien consulta o está en algún espacio seguro pueda también pensar qué le está pasando al otro, qué impacto esto está teniendo, y alojar también esas preguntas para el cuidado mutuo. Ideales cuando viene la pareja, y como vieron anteriormente es lo más recomendable. Y también otro aspecto dentro de esta triada es el hijo posible, ¿no? Cada pareja está viendo un espacio frente a este deseo y ante el cual está realizando un montón de acciones. Acciones físicas, acciones que comprometen recursos económicos, mentales, afectivos, familiares, biológicos, ¿no? Y desde ese lugar es importante ir alojando también no solo el deseo, sino que también ese hijo posible, como también parte de la familia a la que necesitamos mirar y cuidar en términos de la construcción, de las posibilidades y límites, ¿no es cierto?, a las que también las personas se ven enfrentadas a hacerse preguntas cuando se dan ese espacio de exploración, de tiempo, sobre las posibilidades y límites del cuerpo y deseo en el proyecto vital, posibilitando en un espacio seguro la emergencia de las narrativas y representaciones personales, familiares y sociales que sean necesarias en un espacio cuidadoso para que cada persona también pueda explorar sus propias tensiones y oportunidades en el proyecto vital. Termino con esto, ¿no? Tras tratamientos fallidos o por elección, ¿qué caminos posibles hay? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Qué queda después de esto? Por un lado, evidentemente, plantearse la vida sin hijos, ¿no? Y acá, uno de los términos no es sin hijos, ¿no? El childless, sino que una vida libre de hijos, en donde se reformule y se haga un cambio de mirada sobre qué es no tener hijos para cada persona en particular, porque no implica no más hijos, como dice ahí, sino no más infértil. ¿Cómo voy a recolocar todo lo que me ha acontecido desde un lugar en donde yo pueda abrir nuevas posibilidades para mi vida, haciendo este cambio de mirada? Por otra parte, ¿no es cierto?, y quizás aquí, bueno, el equipo que me convoca y que me invitó tiene tanto que aportar, ¿no? La adopción como camino posible.
que implica también la elaboración de numerosos duelos, ¿no? No solo de la infertilidad, el duelo genético, el duelo por el no embarazo y todo lo que eso conlleva. Me parece relevante aquí hacer hincapié en que no es una cura de la infertilidad la adopción. La infertilidad puede permanecer en la pareja, en la vida de la pareja que adopta, desde la experiencia emocional y sobre todo, como vimos antes, si esto no se ha compartido y no se ha generado en el vínculo un espacio, ¿no es cierto?, para construir narrativas en conjunto y generar una conexión segura, es difícil, ¿no es cierto?, alojar, ¿no es cierto?, y abrir un espacio para un nuevo vínculo y hacer desde ese nivel de vinculación también un vínculo seguro para sostener la realidad de ese hijo adoptivo. Hacer en una primera instancia, ¿no es cierto?, trabajar, enfrentar y aceptar la infertilidad. Y como primer momento me parece que eso es lo que muchas de ustedes han debido acoger, ¿no?, en quienes llegan a la unidad de adopción. Para en un segundo momento entender y aceptar la realidad de la adopción. Si este primer momento, esa primera etapa se hubiese hecho, ¿no?, o se hace acompañada en el mismo tránsito por la infertilidad de los tratamientos, posiblemente también muchas de ustedes podrían facilitar más tempranamente ese segundo paso. Sin más, les agradezco por la escucha y la presencia el día de hoy, o a quienes puedan, ¿no es cierto?, después revisar este encuentro. Voy a dejar de compartir para compartir contigo, Valentina, si es que hubiera alguna pregunta. ¿Se dejó de compartir la pantalla? Sí, ¿O sí. Súper. Gracias por la presentación, súper completa. Había algunas preguntas que me parece que se fueron contestando. Te voy a hacer énfasis en con respecto a la infertilidad de causa desconocida, que tú también hablaste que primero siempre se explora mucho en la mujer y hay mucho que se pone en la mujer. Y aquí nos preguntaban, cuando, bueno, la causa es desconocida, ¿cómo se pone la infertilidad en pareja sin que la masculinidad se sienta amenazada? Como el lado masculino, ¿qué pasa con él en todo esto? Es una buena pregunta, y me parece quizás tomarla desde dos ángulos, ¿no? En primer lugar, como ahí pude como quizás aproximar, ¿no? El estudio de la pareja, o sea, el estudio médico debiera ser de la pareja, ¿no? Si no hay involucramiento de parte del hombre, o porque hay resistencia, y eso también se ve desde este lugar de la masculinidad, ¿no? Resistencia a la asistencia médica, ¿no? A veces ansiedades en torno a la toma del control, ¿no? Como tomarse un espermiograma, ¿no? Y lo que se juega a partir de eso en términos de los hallazgos. Es importante un poco recolocar eso, ¿no?, en la consulta, pero también buscar, ¿no?, ciertos espacios de elaboración para entender qué está pasando ahí, ¿no? Eso como primera instancia, el estudio debiera ser de los dos, ¿no? Si no hay causas conocidas, porque aparece un espermiograma normal, porque está todo bien, tanto en hombre o mujer, la pregunta ahí entiendo que apunta a cómo, aún teniendo causa desconocida, ¿no? Que esto no resulta amenazante para el hombre, ¿no? Va a despertar ansiedades en ambos. Creo que es importante abrir un espacio de la pareja, como decía, para explorar cuál es qué tanto se juega en la identidad esto de la masculinidad, en la creencia de que el tener hijos es prueba de esa masculinidad, ¿no? Si uno lo piensa, y eso creo que un buen termómetro de eso es la relación sexual en sí misma, ¿no? Muchas parejas no necesariamente han dirigido o han tenido comportamientos en torno a su salud sexual y sus acuerdos en torno a ese cuidado, más bien con un fin contraceptivo, ¿no? Y la sexualidad funcionaba muy bien, ¿no? En términos eróticos, de comunicación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aparece este fin reproductivo, ¿no?
y empieza a ver esta experiencia recurrente de no lograr embarazo. ¿Cómo hacerlo para que no sea amenazante o explorar qué es lo que se está jugando ahí de cada uno? Me parece a mí que ahí justamente es importante no solo el diálogo abierto en la pareja, sino que también alojar eso en el espacio terapéutico. Hay muchas creencias, o, ¿no es cierto?, como en torno a la misma sexualidad, que van ahí generando como fantasías, ¿no? Que poco tienen que ver con, bueno, con mi capacidad de, bueno, de engendrar o no, sino que más bien con mi posibilidad de responder sexualmente y satisfacer al otro, ¿no? Y ahí se juega más bien esa virilidad, o, sobre todo en el hombre, ¿no? Como muy conectada a la respuesta sexual. Y se van viendo en algunas parejas, ¿no?, que eso cambia en la dinámica sexual y genera más ansiedades de rendimiento, ¿no?, en los otros encuentros, algunas disfunciones eréctil transitoria en respuesta también a esta demanda de hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo en este momento, ¿no? No estamos jugando el último tratamiento, y todo eso puede generar, ¿no es cierto?, como respuestas, cambios en la respuesta sexual, que son transitorias, no son una disfunción, ¿no? Pero que también requieren ser alojados, ¿no?, por la ansiedad que eso está generando. Sí, gracias. Yo quería agregar ahí que también hemos visto que cuando uno, como terapeuta, o sea, cuando hay un tercero que ayuda a la pareja a ver esto, y sobre todo a los hombres les sirve cuando uno les anticipa lo que puede, lo que la mayoría de los hombres siente, de pronto se sienten identificados y se puede entonces entrar a hablar. Como naturalizar Sí. la experiencia, que es tan poco socializada, ¿no? Sobre todo en el ámbito masculino, hablar, Sí. ¿no? Incluso, bueno, de esto, de los tratamientos, justamente las mujeres buscan mucho más ese apoyo social afuera, incluso que a veces dentro de la misma pareja, ese apoyo en términos de la comprensión emocional. Y los hombres más bien desde estas conductas más quizás como de escape o evitación, pero están experimentando el mismo dolor, la tristeza, la frustración, ¿no? Lo que pasa es que con expresiones diferentes, ¿no? Y ahí es donde hay que entrar a naturalizar, a anticipar, sobre todo cuando hay tratamientos, qué es lo que va a ir pasando y qué es lo que están experimentando cada uno. Mira, también había una pregunta con respecto a, una pregunta muy específica, y es si tú sabes, con respecto a estadística de separación conyugal, que sea a partir o a raíz de la infertilidad, porque hablaste de las dificultades en la pareja, a mí me parece que quedó claro, pero estadísticamente yo no manejo si es que hay. Sí, lo podría buscar, porque ahora el número no. Hay quiebres, sí. Tenía un dato. Quizás si sigues con la otra pregunta lo puedo buscar, porque lo había como dejado en un apartado, creo. Si es que lo tengo a mano lo comparto, pero... Nos preguntan también, bueno, cuando nada resulta, ¿qué sigue? Yo creo que lo terminaste diciendo, ¿cierto? Las opciones son amplias, son múltiples según lo que la pareja vaya decidiendo. Yo ahí quería agregar también esto de que es importante definirse la pareja, aunque no tenga hijos, porque es un camino posible, la pareja igual puede ser fecunda. Y eso es central en el fondo, no estancar el proyecto de vida por la no llegada de hijos, sino que hay otros ámbitos en los que las parejas sí pueden ser fecundas. Sí, no sé si estás de acuerdo con eso. Claro, es como eso de nuevo obedece a la resignificación, ¿no? Al trabajo de resignificación que hay que hacer sobre lo que es ser fértil, ¿no? Estamos en un camino que es muy desde la perspectiva biológica, reproductiva, ¿no? Evidentemente, porque se quiere lograr un embarazo, un hijo nacido vivo, ¿no? Como, pero también, de nuevo vuelvo a esta elección y ampliar la elección de pareja, ¿no? Sobre qué se eligió el otro, ¿no? Como,
no hay, ¿no es cierto?, dentro del contrato nupcial, ¿no? Ni una evaluación en relación a esto, ¿no? Porque no estamos eligiendo al otro para engendrar, ¿no? Es como, hay otros aspectos que hicieron que yo me fijara en esa persona, ¿no? Que nos conformáramos como pareja, ¿no? Y creo que ahí es necesario ese trabajo de resignificación, ¿no? Sí, Ciertamente. sí. Mira, acá hay otra pregunta con respecto al 20% de causa desconocida. ¿Cuánto estimas que pueden ser causas psicógenas? Es decir, ¿cuánto crees que puede deberse a trauma, conflicto emocional relevante u otro que estén en este 20% desconocido? Es complejo eso, porque las causas psicógenas dentro de la infertilidad se han cuestionado muchísimo, ¿no? Antes se hablaba mucho de lo psicosomático, también en esto, ¿no? Como causa psicológica. Yo creo que es importante recolocar la mirada, más bien, de nuevo, es como algo circular, ¿no? Es como el huevo y la gallina, ¿qué parte primero? ¿No? Evidentemente van a haber consecuencias en la fertilidad e incluso la respuesta a los tratamientos por todas las consecuencias psicológicas que vimos. Pero que haya una causa psicológica para la infertilidad es algo que dentro de la investigación de los últimos años y las posturas en términos del abordaje en psicología se han ido como desalojando. Además pienso que hay poco, digamos, facilita poco la experiencia, responsabiliza mucho más y deja muchas veces en una, de nuevo, poca posibilidad de tramitación, ¿no? Lo hablamos quizás en nuestro encuentro, sobre todo cuando esas causas vienen como no de discursos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, bueno, hay en el otro miembro de la familia algún evento traumático como que se hubiera, ¿no?, como transmitido y permea, ¿no?, en las posibilidades hoy. Evidentemente puede permear en las dinámicas relacionales, también el nivel de estrés y todo lo que está acá situándose y activándose va a generar cambios biológicos, afectivos, ¿no?, que hay que acompañar, ¿no? Sobre todo ahí cuando hablábamos de las parejas que al cabo de 2 años empiezan a presentar síntomas ansiosos depresivos, se ha visto que en comparación con grupos que, población general, ¿no?, que no presentan estos síntomas, la respuesta al tratamiento, las posibilidades de embarazo disminuyen en un 40% en personas que tienen antecedentes, ¿no?, o que están cursando ya por un episodio depresivo. Entonces, la respuesta a los tratamientos en sí mismos, posibilidades de embarazo, todo, se va a ver mermada por las consecuencias psicológicas si no hay una elaboración en conjunto, ¿no? Hay situaciones de estrés agudo que evidentemente pueden afectar, ¿no es cierto?, en nuestra respuesta neuroendocrina, hormonal, y a veces generan episodios de anovulación, o ahí está como más la causa más hipotalámica de anovulación, ¿no? Y que se puede, ¿no?, como quizás trabajar integradamente, ciertamente. Pero como causa psicógena, la verdad es que dentro de los modelos hoy está desalojado. Buenísimo, como qué importante desmitificar eso también. Mm, mm. Mira, hay ahora varias preguntas que relacionan infertilidad y adopción. Voy a tratar de juntarlas para que puedas referirte a la parte de infertilidad. Pero, por ejemplo, aquí aparece qué aspectos de la infertilidad deberían Ya. ser abordados antes de iniciar un proyecto adoptivo. Y eso lo voy a juntar con cómo podría definirse que una pareja deba, por ejemplo, adoptar, qué características debe tener, qué crees tú que la pareja debería trabajar en relación a su infertilidad si es que empieza a pensar en la idea de adoptar, por ejemplo. Porque después preguntan acá qué relación tiene eso con el vínculo con el hijo adoptivo. Creo que eso lo puedo contestar después yo. Pero en relación a infertilidad, ¿qué cosas deberían estar trabajadas?
Pienso uno es importante, si han habido duelos reproductivos, ¿no? Como abortos a repetición, experiencias, ¿no es cierto?, de pérdidas de hijos. Creo que eso es súper importante trabajar, ¿no? Muchas veces, como decía, son... Y a veces, bueno, no solo los hijos, ¿no? Como en términos de que haya un logro de embarazo, muchas veces también la realidad de los embriones es vivida para muchas parejas, ¿no? Como la representación de este hijo, ¿no? Y que tiene ese lugar dentro del entramado como familia, ¿no? Creo que es súper importante el poder alojarlo, de nuevo, como pareja. Porque muchas veces lo que pasa en la dinámica es que esto lo vivencia más uno, lo expresa más uno dentro de la relación. Y cuando me hablo de expresiones como de darle un lugar, de situarlo emocionalmente, de poder incluso nombrarlo, pueden haber significados diferentes incluso en las parejas, ¿no? Como para mí eso no fue un embarazo, porque no lo vi, no lo sentí, ¿no? Pero para quien experimenta, ¿no?, la realidad de una gestación y un aborto por la razón que sea, ¿no? Tiene un correlato, ¿no es cierto?, físico y emocional importante y un lugar en el psiquismo. Entonces creo que lo más, o sea, como relevante en primer lugar es trabajar los duelos, y el duelo también, ¿no? Como pensando en llegar a la adopción, el duelo de este hijo que no es como se pensó, y no es desde el camino como se pensó, desde este camino que fue, ¿no es cierto?, como articulado muy tempranamente en la fantasía de la pareja, ¿no? Y en el lugar que se le dio, en las proyecciones también ahí familiares, ¿no? En cómo eso pone en un lugar, ¿no?, frente al entramado familiar de las familias que venimos, ¿no? Y cómo eso se va a traspasar también a poder alojar a este nuevo hijo adoptivo, creo que es sumamente importante. Porque también la posición de hijo en este lugar de tránsito por la infertilidad queda muchas veces en tensión con la familia de origen. Y desde ese lugar, sumar a un hijo adoptivo que ya tiene su propio quiebre biográfico, ¿no?, con su familia de origen, ¿no?, biológico. Entonces creo que es importante como de tramitar antes, ¿no? Porque va a posibilitar de mejor manera el lugar que va a poder ocupar ese hijo en el entramado familiar de la familia adoptiva. Eso como los primeros alcances, porque quizás creo que puedes tú también aportar desde el lugar de la adopción, ¿no?, en lo vincular, como verías que eso impacta en ese hijo, ¿no? Pero justamente es eso, me agarro de lo último que dijiste, porque efectivamente la adopción es otro camino, ¿sí? No es la seguidilla, no es un proceso más complejo en los tratamientos de fertilidad, sino que es otro camino. Entonces, quien va a llegar es otro hijo, es otra persona, que además, como tú dijiste, tiene una historia, y tiene una historia de duelo. Entonces, necesita unos papás que al menos hayan elaborado su propia historia de duelo y que puedan verlo como la persona que es para vincularse con ese que tienen al frente y no con el hijo con el que estuvieron soñando. Claro, proyectar Porque, esa imagen. exacto, porque eso es lo que afecta la relación vincular. Y alguien preguntaba acá si, la relación entre el fracaso adoptivo asociado al duelo inconcluso, ¿sí? El fracaso adoptivo tiene que ver con que la adopción no resulte, o sea, el niño se va de la casa, eso es menos común, es menos común, pero lo que pasa mucho es una relación y una dinámica familiar que termina siendo tóxica o contraproducente, en función de estar esperando siempre de este hijo algo que yo esperaba que si hubiese sido verdadero hijo mío, y ahí uno lo puede ver en las palabras, en cómo la narrativa va demostrando que no hay un lugar auténtico o genuino de ser padre o madre de un hijo adoptivo, que nosotros hablamos de la identidad de familia adoptiva, es una nueva identidad, no es un reemplazo, no es como si, sino que es una nueva identidad de familia. Y muchas veces
la dinámica disfuncional familiar puede tener que ver con haber estado esperando lo que no llegó y seguir esperándolo. Y con eso se deja de ver al niño, al hijo que se tiene al frente. Ocupa un lugar como sí, pero no un lugar real en términos de a quién yo voy a desplegar, ¿no? mi conexión, mi vínculo, mis necesidades de cuidado. Entonces es súper relevante lo que compartes, porque creo que tiene ciertos como acercamientos también a lo que sucede con la donoconcepción. Acercamientos en términos de esa necesidad de alojar una nueva identidad. Exacto. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo, así que muchísimas gracias. Vero, yo creo que estamos terminando y dejarlos invitados, ¿sí? Sí. Los dejamos invitados para el próximo conversatorio, que es sobre espectro autista y familia. Es el 25 de julio, así que quedan cordialmente invitados para acompañarnos acá a los conversatorios del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias a todos y agradecida de este espacio.